Hola chicos, espero que estéis llevando bien el encierro. Espero que esta vez me salga bien porque ya he repetido el vídeo varias veces y no me acaba de quedar bien. Vale, bueno, espero que esta sea ya la definitiva. Bien, os he pedido que lo primero de todo imprimáis este mapa para ir marcando los dos bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial y qué países los componían. ¿Vale? Os pido que utilicéis dos pinturas o dos rotuladores, rojo y azul, para no liarnos. ¿Vale? Bien, titulo del vídeo: Se armó la mundial. Vamos a ver ahora cómo es posible que estallara una guerra que implicara a todos los países importantes de Europa, en un conflicto que al principio se pensaba que iba a ser una cosa localizada, que iba a ser una cosa regional, que iba a ser una guerra corta. De hecho, la gente iba así con mucho entusiasmo al frente porque pensaba que iba a ser un paseo y que aquello iba a durar poco y que iba a haber pocos muertos y que iba a ser poco problemático, ¿no? Bien. Os dije el otro día que la causa inmediata de la guerra había sido el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero del Imperio Austrohúngaro en Sarajevo, por ese estudiante que formaba parte de un grupo terrorista serbio que pedía la anexión de Bosnia a Serbia, ¿vale? Obviamente el gobierno austrohúngaro, consciente del hecho, culpó a Serbia del asesinato. En realidad ellos querían tener el pretexto para declararle la guerra a Serbia y eliminarla, porque ya os dije que era la mayor amenaza que tenía Austria-Hungría en los Balcanes, que era una región que para ellos era estratégica, que tenían especial interés en ella. ¿Vale? Bueno, pocos días después del asesinato le plantean a Serbia un ultimátum, una serie de condiciones que tenía que cumplir Serbia, y en caso contrario le declaraban la guerra. Bien, el ultimátum estaba cuidadosamente estudiado para que hubiera condiciones inaceptables. Había dos condiciones que no podían aceptar los serbios porque prácticamente significaban convertirse en un protectorado de Austria-Hungría. Y efectivamente, pues no lo aceptaron y Austria-Hungría les declaró la guerra. Por tanto, son los dos países que empiezan la guerra. Marcamos Austria-Hungría en rojo y Serbia en azul, ¿vale? Los dos bandos que vamos a representar en rojo y azul son, en rojo, las potencias centrales, los imperios centrales, porque ocupaban el centro de Europa, y en azul las potencias aliadas, los aliados, o también la Entente, por lo que vimos el otro día de la Triple Entente, que eran los tres países, Francia, el Reino Unido y Rusia, que fueron, digamos, la base de ese bando durante la Primera Guerra Mundial. Bien, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Bien, vimos el otro día, en el otro vídeo que algunos no pudisteis ver, pero bueno, si leísteis el tema os enterasteis, Serbia estaba protegida por Rusia. El movimiento paneslavista, que era un movimiento nacionalista que proclamaba, pedía pues, la unidad de los pueblos eslavos, estaba impulsado por Rusia. Rusia era la protectora de Serbia. Bien, Austria-Hungría pensaba que al final no se iba a implicar Rusia. Pensaron que nunca se atrevería, pero se equivocaron. Y Rusia ordenó la movilización general de su ejército y le planteó un ultimátum a Austria-Hungría para que se retirara de Serbia, cosa que no cumplió. Y efectivamente Rusia le declara la guerra a Austria-Hungría. Bien. Lo mismo que Rusia protegía a Serbia, pues Austria-Hungría está protegida, está apoyada por Alemania. Y Alemania, pues, le declara la guerra a Rusia. Bien. El alto mando alemán sabía que en caso de guerra no podía Alemania afrontar un conflicto en dos frentes. Una guerra, por un lado, con Rusia, en el frente oriental, y por otro lado, con Francia, en el frente occidental. El plan alemán, que se llamaba Plan Schlieffen, por un general del alto mando alemán, que era el que lo había proyectado, consistía en atacar rápidamente a Francia, derrotarla en poquitas semanas, y luego volver todo el ejército alemán contra Rusia. ¿Por qué lo planteaban así? Porque el ejército ruso era muy grande, era demasiado grande, tenía más de 2 millones de soldados, y trasladar 2 millones de soldados al frente, a la frontera con Alemania y con Austria-Hungría, pues iba a llevar semanas, pensaban los alemanes. Luego ya veremos que no fue así. Bueno,
pero el caso es que implicaba atacar a Francia, con lo cual le declara Alemania rápidamente la guerra a Francia. Francia la subrayamos de azul, se implica en la guerra también. Bien, ¿qué problema había? Que la frontera entre Francia y Alemania estaba muy bien fortificada, los franceses se habían preparado para la guerra y por ahí no podían pasar los alemanes. La única manera que tenían de entrar en Francia era dar un rodeo a través de un país que era neutral, que era Bélgica, ¿vale? Bueno, Bélgica desde su independencia había sido un país neutral, una neutralidad que estaba defendida, que estaba garantizada por Francia y el Reino Unido. El país que violara la neutralidad de Bélgica, pues se tenía que enfrentar con el Reino Unido. Una vez que los alemanes invaden Bélgica y la obligan a entrar en la guerra, subrayamos Bélgica con azul, el Reino Unido se implica también, subrayamos Gran Bretaña, Reino Unido. Sabemos que no es lo mismo, pero bueno, viene en el mapa así que lo subrayáis. Gran Bretaña entra en guerra con Alemania. Es decir, en muy poco tiempo, en muy pocos días, se han implicado en la guerra prácticamente todas las potencias importantes de Europa. Bien, y sucesivamente, los años sucesivos, irían entrando más países. Se pensaba que la guerra iba a ser corta, como he dicho antes, pero se alargaría, como sabéis, durante 4 años. Bien, a finales de 1914 entra otro país del lado de las potencias centrales, de los imperios centrales, que es el Imperio Turco Otomano. Lo subrayáis con rojo. Turquía estaba muy vinculada a Alemania, pues por temas económicos, por temas militares, y entró en la guerra para apoyar a su aliado, Alemania. Fuera de Europa, los aliados contaron con el apoyo de otro país, que fue Japón, pues que había sido durante mucho tiempo aliado del Reino Unido. Japón, a lo que se dedicó en el Pacífico, fue a ocupar una serie de islas que eran colonias alemanas. Bien, el año siguiente, en 1915, se implica un país importante, Italia. Italia había estado vinculada con Austria-Hungría y Alemania a través de la Triple Alianza, que os acordáis que fue el último sistema bismarckiano en 1882. Era un acuerdo defensivo. Cuando estalla la guerra, Alemania y Austria-Hungría le piden ayuda a Italia y que se implicara en la guerra, que entrara en la guerra para ayudarles. Italia, ¿qué dijo? Que nanay, que el acuerdo era defensivo y que los que habían empezado la guerra eran ellos, que ellos habían atacado y no habían sido atacados, con lo cual ella no se sentía vinculada, no se sentía obligada a participar en la guerra. Bien, pero los aliados la convencieron de que entrara de su lado, que entrara con los aliados, y efectivamente así fue. Subrayamos Italia de color azul. ¿Cómo la convencieron? Pues ofreciéndole una serie de ventajas territoriales una vez que terminara la guerra, una serie de territorios que en aquel momento formaban parte de Austria-Hungría. Otro país que entró también fue Bulgaria. Bulgaria en este caso entró del lado de las potencias centrales, lo subrayamos en rojo. Bulgaria había salido perjudicada de las guerras balcánicas y bueno, pues quería revancha contra Serbia, que había sido su gran enemigo, y por ese motivo entra del lado de las potencias centrales. El año siguiente, en 1916, entró Rumanía, del lado de los aliados, subrayamos en azul, con idea de abrir aquí otro frente con Austria-Hungría, ¿vale? Rápidamente la ocuparon los alemanes y quedó fuera de la guerra. También en 1916 entró Portugal, un país que estaba muy vinculado con el Reino Unido y que entró en la guerra y también mandó soldados al frente. Bien, el año siguiente, en 1917, entra Grecia, la subrayamos en azul, y un país que no está en el mapa, pero que sería que daría el giro decisivo a la guerra, que determinaría el fin de la guerra, que fue Estados Unidos. Lo escribís en el margen igual y lo subrayáis en azul, ¿vale? Bueno, el resto de países que no marcamos pues fueron neutrales. Creo que me he olvidado de Montenegro, que estaba muy vinculado a Serbia y también entró del lado de los aliados. El resto de países, incluida España, fueron neutrales. España fue neutral y, bueno, económicamente se benefició de la guerra porque se dedicó a proveer, a venderle suministros
a los países que estaban participando en ella y no se vio perjudicada directamente. Ya veremos que sí sufrió ciertas acciones militares por parte de los submarinos alemanes. La idea era que os quedara claro cómo empezó la guerra, cómo se montó la mundial, y los dos bandos que se enfrentaron y qué países formaban parte de cada uno de ellos. Bueno, espero que sigáis bien y nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.